como un todo, sufrieron tanto o más que el resto de las acciones. De hecho, en todos estos mercados, para darles un ejemplo, la crisis del 2008, las acciones americanas, que era el epicentro del problema, llegaron a caer cerca de 30-35%, dependiendo qué índice miren. Latinoamérica llegó a caer 60%. Se recuperó muy rápido, pero llegó a caer 60%. El año pasado, el 2011, Latinoamérica cayó 22%. Estados Unidos no cayó. Prácticamente las acciones en Estados Unidos no cayeron. Las acciones en Europa, que era el epicentro, cayeron alrededor de 24-25%. La región como un todo, dependiendo de qué mercado vean, hay casos distintos. Pero claramente nos siguen castigando. Parte de esta salida de flujos nos sigue afectando en forma importante. La historia en la parte de deuda es similar. Aquí lo que muestra, de nuevo, la línea roja sigue siendo un índice latinoamericano de bonos, que es el famoso ENVI, y la línea gris muestra el índice de alta riesgo, de baja calidad de riesgo en Estados Unidos. Vemos cómo históricamente hay un cambio importante. Históricamente en las crisis tanto asiática como tecnológica, Latinoamérica llegó a pagar un premio por riesgo más alto de lo que pagaban los bonos de alto o de baja calidad crediticia en Estados Unidos. De hecho, llegamos a pagar 1.000 puntos, o sea, 10% de premio por riesgo versus 570 que pagaban los bonos americanos de baja calidad crediticia, y pagábamos prácticamente lo mismo durante la crisis tecnológica. Dos cosas han pasado acá. Uno es que en la última crisis del 2008, mientras los bonos americanos llegaron a pagar 20% de premio, los bonos latinoamericanos llegaron a pagar casi 9% de premio. O sea, sí sufrimos, pero sufrimos mucho menos, nos castigaron mucho menos. O sea, claramente nos consideran mejor calidad de crédito. La crisis del 2011 pasó algo que no habíamos visto hace muchísimo tiempo, que es que no solo sufrimos mucho menos, sufrimos menos de la mitad, o sea, pagamos la mitad del premio, sino que además los índices, tanto de empresas o corporativos como de gobiernos latinoamericanos, terminaron ganando en el año pasado. O sea, fueron un refugio de inversión. No fueron el refugio que es un bono del Tesoro americano, pero fueron un refugio. Los inversionistas no perdieron plata en esos mercados. Ahora, dejando un poco de lado el tema de Latinoamérica, cómo ha mejorado los mercados, quiero entrar a un tema que creo que es mucho más relevante de mirar hacia adelante en la región. Generalmente, cuando hablábamos de Latinoamérica, hablábamos de que Latinoamérica exportaba deuda, ese problema vemos que ya se ha solucionado en parte, y exporta commodities. Y es real, claramente para Latinoamérica los commodities o los insumos básicos, las exportaciones es una cosa importante, es algo positivo porque exportamos lo que el mundo hoy día requiere y sobre todo el resto de las economías emergentes. Pero hay algo que está pasando que lo muestran, se puede mostrar de muchas formas. Nosotros aquí lo quisimos mostrar con un índice que es, en Latinoamérica existen dos grandes índices. Uno que es las compañías pequeñas y medianas, que son compañías conformadas principalmente con empresas que tienen que ver con el consumo interno, con la construcción, con el desarrollo interno de las economías latinoamericanas, y el índice de las empresas de alta capitalización, que son las empresas tradicionales, que son las exportadoras, las empresas eléctricas, telecomunicación, algunos de los grandes conglomerados, algunos de los grandes bancos. Esos dos índices, si vemos lo que ha pasado a 3 años, 5 años o 10 años, ha habido una diferencia impresionante. De hecho, en base anual, en los últimos 3 años, todo lo que son las compañías pequeñas y medianas, o el índice que conforma estas compañías pequeñas y medianas, ha crecido por año más de 20% de lo que ha crecido el índice de las grandes compañías, 49% anualizado versus 29%. Si lo vemos a 5 años, hay una diferencia en favor de las empresas pequeñas y medianas también, de 2%, y a 10 años de 5%. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Hay algo pasando en la región que ya no tiene que ver con nuestra exportación de commodity. Por supuesto que nuestra exportación de commodity es fundamental.
Si es que el mundo sufre y los commodities bajan, Latinoamérica se ve afectado y vamos a sufrir. Pero hay algo que está pasando que va mucho más allá de eso. Vemos cómo en la región, mientras veíamos que Estados Unidos, Europa y el mundo desarrollado tienen niveles casi récord históricos de desempleo, la región hoy día está a un nivel de desempleo promedio total de 6,6%. Es el nivel más bajo que hemos tenido de desempleo a nivel de la región desde cuando lo midamos. Vemos que todos los países han bajado su desempleo en los últimos años en forma importante. Vemos, quizás la única excepción es México, pero México entre el 4,1 y 4,9 está casi a pleno empleo, o sea, es un error más estadístico que nada. Vemos cómo la región no solo está creando empleo, la formalización del empleo también sigue avanzando, y la formalización del empleo es fundamental. Todavía hay mucho que hacer, 50% del empleo en Latinoamérica sigue siendo informal. Por lo tanto, hay mucho por delante, pero ha mejorado enormemente. Cuando se formaliza el empleo, no solo se captan más impuestos, esa gente empieza a tener acceso a crédito, esa gente empieza a ser parte de una sociedad mucho más visible, lo cual también crea orden dentro del sistema. Vemos cómo la región, a partir del año 2000, empezó a mejorar sus niveles de desigualdad. Todavía nos queda mucho por hacer. Estamos a niveles de 51 puntos, esto es una forma de medirlo, versus 31, que es el OECD. Pero lo que les quiero decir, claramente hay una tendencia que ya empezó después de la crisis del 2008, que seguimos pagando el precio durante el 2009, vemos que en la última década ya empezó a reducirse la desigualdad. Y esto ha causado que en la región se crean más de 56 millones de personas, pasan de ser consideradas clase baja o de poca capacidad económica a clase media, lo cual es un gran avance. Todo esto causa grandes diferencias en cómo debemos mirar nuestras inversiones en Latinoamérica, cómo debemos mirar el potencial en Latinoamérica, y creo que causa una diferencia enorme a que Latinoamérica no pase lo mismo que pasó en los 70 y lo que pasó en los 80, que es principalmente que cada vez que este boom petrolero o boom de los minerales baja, Latinoamérica vuelve a sufrir y no logramos nada. Un poco lo que nos decía Michael. Creo que Latinoamérica ha aprendido la teoría keynesiana. En los momentos buenos hemos sido capaces de ir ahorrando y preparándonos y estamos haciendo cambios importantes. Uno de los sectores que con este aumento del empleo, con la formalización del empleo, con el aumento del consumo, es altamente beneficiado el sector financiero. Vemos cómo los bancos, el crédito al consumo ha ido, en los últimos 10 años se ha multiplicado por 6 veces. Vemos cómo, a pesar de eso, todavía, si vemos a la región comparado con Estados Unidos, tanto en la penetración bancaria del crédito, que lo muestra en este eje, como en la penetración de los seguros, es muy baja. O sea, hay mucho por hacer. Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para ustedes como inversionistas, es una gran oportunidad para la región como su desarrollo. Y eso está causando que las utilidades de los bancos o de muchos bancos está creciendo en 2 dígitos en la región. Vemos cómo todo este consumo crea grandes cambios y grandes oportunidades también en el sector consumo. Empresas que antes ni las considerábamos dentro de nuestros portafolios o no eran tan relevantes. Vemos lo que les hablaba antes, cuando hay 56 millones de personas, que es cerca del 10% de la población de la región, que duplicamos la clase media, pasa de clase baja a clase media, el consumo de computadores, para darle un ejemplo, se va de 7% al 38%. O sea, se multiplica enormemente. Lo mismo pasa con los microondas, para darles una idea, y lo mismo pasa cuando alguien de la clase media pasa a la clase alta, se vuelve a multiplicar casi por 2 veces. Vemos cómo la penetración de supermercados en la región, que ha habido un avance importante, todavía es muy por debajo. O sea, estamos hablando en promedio menos de 10 veces lo que es en Estados Unidos. Esto, de nuevo, crea grandes oportunidades, gran desarrollo, resultando en compañías con retornos sobre el capital entre
25 y 40% en la región. Estas son grandes oportunidades. Muchas de estas compañías ni siquiera estaban en los índices hace unos años atrás. Vemos cómo, como parte de este proceso, nos tenemos que preocupar de la infraestructura. La infraestructura, claramente estamos atrás en infraestructura. Vemos en el índice del gráfico que ustedes ven a su derecha, vemos cómo Latinoamérica, de 142 países, la mayoría de los países de Latinoamérica están en la mitad inferior, o sea, somos los que menos desarrollados somos en infraestructura. Hay muchísimo por hacer. Cuando comparamos Latinoamérica, la gente que vive en zonas urbanas es comparable con Estados Unidos. Es curioso, es más que Europa, de hecho. Sin embargo, tenemos un gran problema de infraestructura. Si no invertimos en infraestructura no vamos a ser competitivos, no vamos a poder seguir avanzando, pero mucho de eso se está haciendo, se está empezando a hacer, quizás lentamente. Vemos en las últimas semanas, apareció el anuncio de Colombia que habla de que quieren invertir cerca de 100 billones de dólares. La realidad es que la cifra se ve enorme, no creo que sea muy creíble. Y vemos que Perú, ayer apareció en el diario una noticia, aquí en el Diario de Chile, donde también entre el 2012 y el 2013 Perú quiere invertir 10.000 millones de dólares en infraestructura. Claramente hay grandes necesidades, lo estamos haciendo, esto está creando grandes oportunidades en muchos sectores como la construcción, la industria, el transporte. Hay muchos sectores donde se están empezando a desarrollar. Y eso también lo vemos en el sector salud, donde ha habido una mejora importante en América Latina en la salud. Ha habido todavía muy por debajo de lo que es la salud o gasto en salud como porcentaje del producto con respecto a los mercados desarrollados, pero también vemos que empiezan a aparecer nuevas compañías donde podemos invertir en las cuales están en estos sectores. Y vemos esas compañías del sector tanto en Chile como en Brasil, que sus utilidades están creciendo también en doble dígito. Todo esto está acompañado de que empiezan a haber cambios fundamentales también en los mercados. Cuando veíamos Latinoamérica, generalmente veíamos a Brasil. Brasil es BRIC, es un país grande, atrae muchos inversionistas, lo está haciendo bien. Veíamos a México, que es más chico, está cerca de Estados Unidos. Cuando a Estados Unidos le va relativamente bien, México le va mejor. Cuando tiene problemas, Estados Unidos claramente se frena su crecimiento. Pero también un país suficientemente grande para atraer inversionistas globales. Y después veíamos una serie de mercados que son más pequeños. Caso de Chile, caso de Perú, Colombia, Argentina, donde es más difícil atraer. No tenemos tanta profundidad, no somos tan grandes, no tenemos suficientes alternativas de inversión. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Se empiezan a crear estas unidades, y todos ustedes han escuchado el famoso MILA. Claramente el MILA hace un cambio sustancial. Si nosotros hacemos esto una realidad, esto claramente hace que tengamos un mercado que en capitalización de mercado es más grande que México, es un tercio de Brasil, atrae mucho más inversionistas. Vemos cómo ese mercado en diversificación cambia enormemente. Ustedes si iban a invertir hoy día en Colombia, más del casi el 60% de su índice de acciones que podían invertir estaba en el sector energético. En el caso de parte energético, parte minerales, pero principalmente energético. Vemos en Perú pasaba lo mismo, principalmente minerales, 55%. Cuando vemos eso como región, vemos que más del 60% de este nuevo índice del MILA, si lo construimos, está en el sector doméstico, en el sector consumo, en el sector construcción, en el sector salud, en el sector educación. O sea, hay grandes cambios, donde vemos que se gana profundidad en este mercado, donde los montos transados del MILA se hacen comparativos o más comparables con países como Brasil y México. Eso atrae inversionistas. Eso hace que empiecen a darse una serie de efectos. En el año pasado se hicieron 22 nuevas emisiones en Latinoamérica en el MILA, en estos mercados.